Buenas tardes, mi nombre es Litzy Guadalupe Bueno García. En este video voy a hablar sobre el LT Space, que es un programa o software muy utilizado para simular circuitos electrónicos. Vamos a explicar qué es, vamos a explicar sus características principales y vamos a explicar cómo funciona con un ejemplo de algún circuito para que veamos el funcionamiento de ¿Qué es el LT Space? El LT Space es un software gratuito desarrollado por Linear Technology, que ahora es parte de Analog Device, y su nombre viene del SPICE, que significa Simulation Program with Integrated Circuit Spanish, un estándar de la industria para simular circuitos. Este programa se centra en circuitos analógicos y de potencia, aunque también permite trabajar con digitales básicos. Es ampliamente usado tanto en la academia como en la industria por su precisión. Algunas de las características principales de este software es que es gratuito, no necesita licencia de pago, tiene una biblioteca amplia de componentes electrónicos, permite diferentes tipos de análisis: transitorio, DC, AC, análisis de ruido y análisis paramétrico. Es rápido y ligero, puede simular circuitos complejos sin necesidad de una computadora potente. Se puede importar modelos SPICE de distintos fabricantes de semiconductores y ofrece resultados precisos en forma de gráficas interactivas que muestran voltajes, corrientes y potencia. Veremos un poco de cómo funciona. Primeramente veremos el funcionamiento básico del LT Space y es el siguiente. Dibujamos el circuito colocando resistencias, capacitores y fuentes, etc. Ahora veremos un poco de cómo funciona. Primeramente veremos el funcionamiento básico del LT Space y es el siguiente. Dibujamos el circuito colocando resistencias, capacitores y fuentes, etc. Ahora veremos un poco de cómo funciona. Primeramente veremos el funcionamiento básico del LT Space y es el siguiente. Dibujamos el circuito colocando resistencias, capacitores y fuentes, etc. Ahora veremos un poco de cómo funciona. Primeramente veremos el funcionamiento básico del LT Space y es el siguiente. Dibujamos el circuito colocando resistencias, capacitores y fuentes, etc. Ahora veremos un poco de cómo funciona. Primeramente veremos el funcionamiento básico del LT Space y es el siguiente. Dibujamos el circuito colocando resistencias, capacitores y fuentes, etc. Ahora veremos un poco de cómo funciona. Primeramente veremos el funcionamiento básico del LT Space y es el siguiente. Dibujamos el circuito colocando resistencias, capacitores y fuentes, etc. Ahora veremos un poco de cómo funciona. Primeramente veremos el funcionamiento básico del LT Space y es el siguiente. Dibujamos el circuito colocando resistencias, capacitores, configuramos los valores de cada componente. Elegimos el tipo de simulación que queremos realizar, por ejemplo, un análisis transitorio en el tiempo. Corremos la simulación y finalmente analizamos los resultados en gráficas interactivas. Un ejemplo práctico puede ser que aquí tengo un circuito RC con una resistencia y un capacitor conectados a una fuente de voltaje. Al correr un análisis de frecuencia podemos ver cómo este circuito se comporta como un filtro pasabajas, dejando pasar las frecuencias bajas y atenuando las altas.
Algunas de sus ventajas y desventajas, pues hay varias realmente. Entre las ventajas del LT Space podemos encontrar que es gratuito y accesible para todos, es muy preciso y confiable, funciona rápido incluso con circuitos grandes, tiene una comunidad muy activa en internet, pero también tiene desventajas. Por ejemplo, la interfaz no es tan amigable para principiantes, se centra en circuitos analógicos y no en microcontroladores, y puede ser más difícil de aprender al inicio en comparación con programas visuales como Proteus o Tinkercad. Si comparamos LT Space con otros programas, Proteus es muy visual e interactivo, ideal para proyectos con microcontroladores, pero es de pago. Multisim es excelente para enseñanza, didáctico y gráfico, aunque requiere licencia. Tinkercad Circuits es gratis y funciona en línea, pero está limitado a simulaciones analógicas avanzadas. Y LT Space se detecta en simulaciones analógicas y de potencia, siendo gratis y muy preciso. En conclusión, considero que el LT Space es la mejor opción para este curso porque es gratuito, preciso y profesional. Aunque Proteus y Tinkercad pueden ser útiles para proyectos con microcontroladores, para las simulaciones de electrónica pura, LT Space es la herramienta ideal. Con ella aprenderemos a analizar y entender el comportamiento real de los circuitos antes de armarlos físicamente. Por todo esto, será la herramienta que yo recomiendo para desarrollar las prácticas del curso.